Señores, siguiendo con esta producción del día de hoy, ahora nos corresponde recibir un invitado, una persona que nos estimo distinguido con su amistad. Me refiero al ingeniero César Fernández, con quien vamos a conversar de temas muy importantes, ya que él es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. El pasado domingo concluyó el Congreso profesor Juan Bosch. Conocer cuáles resultados tiene este Congreso, pero no solamente eso, los planes a partir de ahora que tiene ese importante partido. César, bienvenido por aquí. Bueno, muchísimas gracias, Robert. Como de costumbre, para nosotros es un placer compartir contigo en los medios de comunicación que participas en esta interesante teledebate que hoy estamos discurriendo. Y de verdad que para la Fuerza del Pueblo siempre es de alta gratitud que tú les permitas, nos permitas a nosotros como partido y de manera especial a nosotros como parte del equipo de vocería participar. Como señalas, el pasado domingo 21 de marzo nuestro partido concluyó toda una etapa de construcción de nuestra identidad. Recordemos siempre, y a los amigos es bueno recordarles, que el pasado 20 de octubre del año 2019, donde el presidente Leonel Fernández anunció formalmente su separación como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y junto a él un grupo enorme de compañeros y compañeras le acompañamos en este periplo, pero lamentablemente de inmediato tuvimos que abocarnos a tres elecciones, 15 de febrero, 15 de marzo municipales y luego 5 de julio presidenciales y congresuales, lo que no permitió tiempo a reflexión sobre lo que ha sido la fusión entre el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que de manera muy generosa, su militancia, su dirección central, su dirección política le cedió la plataforma al presidente Fernández y a nosotros para que conjugáramos en una fuerza política novedosa. No hubo tiempo en ese momento de hacer reflexiones sobre el futuro. Más así, una vez terminadas los compromisos electorales del 2020, de inmediato nos abocamos a nuestro Congreso iniciando en noviembre del año pasado. Hemos concluido de manera exitosísima y siempre saludando y felicitando la labor de la comisión organizadora completa del Congreso, encabezada por el doctor Franklin Almeida, la cual ahí están sus productos y sus resultados. Hemos hecho un consenso nacional e internacional, porque han participado más de 14,000 compañeros y compañeras del partido, desde las más altas instancias hasta las menores instancias, no solamente en República Dominicana, en los distritos municipales, en los municipios, en las provincias, sino también en las ciudades de Europa, en las ciudades de Estados Unidos, en los estados de Estados Unidos y por supuesto en las islas del Caribe, donde hay dominicanos y dominicanas que tienen sensibilidad por el país. Lo que hemos presentado el domingo, digo yo siempre, lo resalto, es nuestro uniforme de salir a jugar béisbol. Ya la Fuerza del Pueblo tiene su uniforme, el color de su gorra, tiene los coaches de las esquinas, tiene los peloteros, y ahora salimos a ofrecerle a la gente qué pretende la Fuerza del Pueblo ser como instrumento político. Ese es el nuevo desafío y ese es el gran desafío. Ahora, pasando balance a este Congreso, casi 5 meses de trabajo, felicitar al doctor Almeida por ese gran trabajo de coordinación. Lo nunca visto en ningún partido político en el mundo, un Congreso completamente virtual. Yo, en lo particular, cuando recibí mis boletas de votación en el correo electrónico, pensaba que pertenecía a otro país. Fue de mucho regocijo recibir mi boleta electrónica y votar y poder participar. Así lo hicimos más de 7,000 delegados y delegadas a lo ancho y lo largo de la isla, pero también en el exterior. Es decir, que hemos cumplido como partido con el compromiso con la nación, con renovarnos, con presentar una identidad moderna, abierta y participativa de cara no solamente al proceso electoral del año 2024, no, de cara al futuro, de cara al presente, de cara al corto y al mediano y al largo plazo, y esa es la Fuerza del Pueblo. César,
Hablaste de renovación en cuanto a lo que ha sido un congreso llevado a cabo de manera tecnológica, pero hay una parte que uno siempre se pregunta, la estructura media y alta de este partido, a nivel de direcciones, dígase organización, secretario general, todas esas posiciones se verán una renovación con figuras nuevas que tal vez no hemos visto en los, como le llaman ustedes, en el viejo partido ni en otras organizaciones. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? Inmediatamente concluido el Congreso Constitutivo, el profesor Juan Bosch iniciará en los próximos meses el Congreso Elector, profesor Manolo Tavares Justo, que es el que, precisamente lo que señala Robert, se dedicará a renovar las estructuras del partido o a ratificar las que ya están de manera provisional. Entonces, ¿de qué se trata? Como hemos renovado nuestro pensamiento a través del Congreso Constitutivo, obviamente, debemos renovar nuestra estructura dirigencial. ¿Qué ocurre? Nosotros recordemos que venimos de Leonel 2020, cuando estábamos dentro de la vieja organización, teníamos 2 millones de seguidores, o el presidente Fernández tenía 2 millones de seguidores, pero no es lo mismo ser simpatizante, militante de un movimiento que se llamaba Leonel 2020 a ser miembro de un partido. Son cosas diferentes. Ahora ya, una vez presentada nuestra ideología partidaria, entonces estamos validando y convalidando quiénes de esos 2 millones quieren ser parte de la Fuerza del Pueblo. Hasta el día de hoy, extremadamente exitosa esa transición, esa migración del cariño, del respeto, del agradecimiento, del convencimiento de las ideas progresistas del doctor Leonel Fernández hacia lo que es la Fuerza del Pueblo. Obviamente combinada con toda una estructura partidaria formal, con temas claros en agendas como el medio ambiente, en agendas como la mujer, en agendas como los LGBT, en agendas como las relaciones con la comunidad, en agendas como relaciones con los dominicanos en el exterior, en fin. La Fuerza del Pueblo ahora ha demostrado que es un partido completo, que es un partido que ha pensado en todas las aristas del desarrollo económico, social y humano, que es lo importante en nuestro país. Entonces, combinado eso con la simpatía del doctor Fernández a través del tiempo, dentro del viejo partido, fuera del viejo partido y a nivel global, entonces ahora todos esos simpatizantes, tanto los viejos como los nuevos, tendrán la oportunidad en el Congreso Elector de decir quién quiere que los dirija. ¿Quiénes lo dirigirán? Dirigirán a nuestro partido y a los compañeros y compañeras, aquellos que sintonicen con el pensamiento del presente, que es el futuro, y del futuro de inmediato. Lo que quiere la Fuerza del Pueblo es que la segunda ola de transformaciones que ha planteado el doctor Fernández sea ejecutada y sea llevada a cabo a partir del año 2024. Pero no solamente eso, sino que la sociedad tenga una herramienta democrática, abierta y participativa de cara al futuro. Que todo el que tenga una inquietud, el que tenga, por ejemplo, inquietud por la protección de los animales, que en la Fuerza del Pueblo tenga un espacio. Que el que tenga una inquietud por proteger el medio ambiente, por defender el uso del agua en el mundo, tenga un espacio en la Fuerza del Pueblo. Entonces, ese es nuestro reto y nuestro gran desafío de cara al futuro. César, ¿pudiéramos nosotros suponer, o ustedes que están a lo interno de la organización, si se escuchan ya voces de aspiraciones, o vamos a ver nuevamente al doctor Leonel Fernández presidiendo la Fuerza del Pueblo? Yo pienso que primero estamos un poco a destiempo. Sí. Como te decía, estamos ahora en un proceso de migración de la simpatía de nuestro máximo líder hacia una nueva organización política que implica compromisos. Cuando tú entras a una organización política te estás comprometiendo con lo que estamos predicando, si pudiera así decirse. Y entonces en ese proceso primero debemos consolidar nuestro padrón. Okay. ¿Quiénes están con nosotros? ¿Quiénes son de verdad compromisarios de esto? Una vez teniendo ese padrón, entonces ya pensaremos en la renovación de las estructuras, porque te digo algo, al día de hoy con estructuras provisionales somos, bajamos de la boleta de la casilla número 18, sí, bajamos a la casilla número 3 de
de no tener un senador a tener 9 senadores en el Congreso, segunda mayoría. De tener 8 legisladores en la Cámara Baja, diputados, tenemos ya 15. Sí. Es decir, que el avance de la Fuerza del Pueblo es inminente. De tener 3 alcaldes ya tenemos 17. Es decir, que hemos ido avanzando y seguiremos avanzando. Muy bien. Entonces, esta estructura política tiene logros, tiene éxitos, entonces vamos a consolidar nuestra base social, que es lo importante, y en este caso yo te diría más que la base social, la base de la sociedad que piensa, que lucha por causas. Cuando estemos con ese conglomerado compacto y sólido, entonces ya nos abocaremos a presentar la renovación del partido. Todos, conociendo al presidente Fernández, conociendo nuestra vocación de demócratas, todo el que aspire, que tenga condiciones, podrá participar. Y ya veremos entonces qué ocurrirá en esa gran fiesta de la democracia en el momento que se dé. Muy bien. César, te pido tu anuencia para hacer una pequeña pausa. Retornamos en un momento por aquí. Señores, retornamos por aquí en esta interesante conversación con el ingeniero César Fernández. César, hablaste cuando hacía la descripción de todo lo que ha tenido que ver con lo que compone la Fuerza del Pueblo. Mencionaste lo que tiene que ver con género. Precisamente en estos momentos vemos que nuestro país está inmerso en un debate en si se aprueba un código penal incluyendo 3 causales o no. ¿Hay alguna posición que tenga la Fuerza del Pueblo que sea de tu conocimiento en este sentido, César? Es un tema sumamente interesante, Robert, de debate nacional. Yo pienso que, y te diría que hasta global, porque hay muchos países que también están, vamos a decir, circundando alrededor de este tema. Sí. La Fuerza del Pueblo no ha establecido una posición firme como partido. Okay. No lo hemos hecho. Ahora, nuestro presidente, que es nuestra máxima autoridad, se ha referido en varias ocasiones cuando le han cuestionado, y él dice que esto es un tema que terminará en el Tribunal Constitucional y obviamente se puedes aprobar cualquier reforma a la ley, del Código Penal, cualquier modificación, cualquier artículo de las 3 causales, de una causal, la que se entienda. Ahora, el artículo 37 de la Constitución de la República establece claramente que hay que preservar la vida desde su concepción. Entonces, para que lo otro sea aplicable, habría que modificar la Constitución. Okay. Entonces, nuestro presidente ha hablado en ese tema, estoy de acuerdo con él. Ahora, pienso que como partido, en algún momento tendremos que poner una posición. Y ahora te pido disculpas, y a los amigos televidentes, para no hablar en nombre del partido, sino hablar en términos personales. Claro que en sí, términos adelante. personales, pienso que, y estoy de acuerdo con las 3 causales. Y ni siquiera yo me voy más allá de las 3 causales. Yo pienso que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y ella tiene el derecho de decidir, siempre y cuando esté amparado en algunos marcos de ley que le permitan tomar sus decisiones. No que sea un libre albedrío y que sea una fiesta de abortos porque quiero o porque no quiero. Pero al final la mujer tiene derecho en decidir. Y eso es lo que pienso. Y con el respeto a mi partido, que en su momento tendrá su posición, como individuo, como ciudadano dominicano, esa es nuestra posición. Muy bien. César, en ese mismo tenor, como bien has dicho, de manera personal, en lo que significa la persona, el ingeniero César Fernández, ante la situación que vive nuestro país, de la necesidad de un código penal adaptado a estos tiempos, ¿entiende César Fernández que sería prudente que ese debate se pueda extender hasta una ley especial y que se le pueda dar paso a la aprobación del Código Penal o que se lleve a cabo el supuesto referéndum, que también fue una opción que presentaron? ¿Qué considera César en ese sentido? En el año 2017, siendo el licenciado Rubén Maldonado Díaz, presidente de la Cámara de Diputados, tuvimos el honor de acompañarle en su gestión como jefe de gabinete de ese honorable cuerpo legislativo de la República Dominicana. Una gestión histórica de la Cámara de Diputados. Una gestión histórica, sí, claro. Gracias por que seas tú que lo reconozcas. Sí, sí. En ese momento, él y yo, y no solamente conmigo, con otros compañeros del equipo,
que le acompañó durante ese año, debatimos ese tema. Sí. Y estábamos 100% de acuerdo que se sacara y se hiciera una ley especial. Sí. ¿Para qué? Para que el Código Penal avanzara. Era inconcebible que el Código Penal con tipificaciones de delitos como el autosecuestro, Sí. como el sicariato, Sí. como el ácido del diablo, entre otras Sí. tantos delitos que no están tipificados, Ni decir, César, de los feminicidios, de los que se ven a diario. como la acumulación de la pena, Por Dios, entre sí, otros. sí. Entonces, de verdad sí, estamos totalmente de acuerdo en el caso de un tranque que se haya llevado a una ley especial, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. César, vamos a volver a la política porque yo me he quedado conversando con el ingeniero, pero al dirigente de la Fuerza del Pueblo, ¿va? Vamos a volver otra vez. César, la situación que se perfila, vemos que a muy temprana hora va a iniciar la campaña política nuevamente por el activismo que van tomando cada uno de los partidos. Luego de ustedes llevar a cabo ese congreso Manolo Tavares Justo, ¿cómo está el activismo? ¿Cómo está a lo interno de la Fuerza del Pueblo para empezar a engrasar esa maquinaria ya para las elecciones 2024? ¿Cómo marcha eso, César? Yo pienso, de las cosas que he aprendido estando acompañando al doctor Fernández ya por más de 20 años, aunque parezca mentira, Sí. ya a su lado, he aprendido mucho. Y entiendo que las cosas, todo tiene su tiempo y todo a su debido tiempo. Hay que entender que las elecciones no las gana la oposición, las elecciones las pierden los gobiernos. Eso está establecido, sí, y es política 101. Entonces, por ejemplo, el viejo partido ni siquiera ha reflexionado sobre por qué perdió. Ni siquiera han tenido la capacidad de decirle al dirigente que los dirige que usted es el culpable de que por qué perdió. Y ya hay candidatos. Hay candidatos a los que van a hacer lo mismo, a volver a perder. En el caso de la Fuerza del Pueblo estamos concentrados en una propuesta coherente, en una propuesta moderna, en una propuesta donde todos participemos. Y ya en su momento estamos a destiempo. Estamos en un gobierno en crisis, en un estado, no un gobierno, un estado en crisis por el tema de la pandemia y un mundo en crisis. Lo que estamos viviendo es algo nunca visto. No ha habido pandemia alguna en la historia que haya afectado a los 5 continentes. Esta ha afectado a los 5 continentes. Entonces vamos a ir por partes, como diría el famoso filósofo inglés Jack el Destripador. Sí. Vamos a esperar y darle tiempo al tiempo. Hablar de posiciones electivas de cara al 2024, totalmente fuera de lugar, desde mi humilde punto de vista. Respeto a todos aquellos que están pensando en eso, pero hay que pensar cómo va a estar el país, cómo terminaremos este año, si lo podemos terminar. Tenemos un déficit al día de hoy de 51.000 millones de pesos. Si se venden los activos de la CDE en la forma que se han pronosticado y si otros empréstitos que se han también planificado se dan, si no, habrán grandes dificultades. Ni hablar ni siquiera del año que viene. Tampoco de hablar si tendremos la vacuna suficiente para contrarrestar las diferentes cepas del COVID. Como hemos visto, la importancia de la vacuna no es solamente tenerla. La vacuna no garantiza que estemos inmunes, no. La vacuna garantiza que el contagio no aumente y que tampoco se reproduzcan cepas nuevas. Es decir, que podríamos todavía tener COVID hasta final de este próximo lustro. Entonces, hay muchas cosas todavía en la economía mundial, en la economía nacional, que pensar primero antes que candidaturas. La Fuerza del Pueblo está trabajando en todas sus secretarías, en propuestas contundentes, desde la salud, desde la seguridad agroalimentaria, desde la reactivación de la economía, entre otras. En eso estamos. Vamos a pensar en el país y luego entonces pensaremos en candidaturas. A propósito de país y la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández en la clausura del Congreso que ya usted ha mencionado, habló nuevamente de aquella frase muy conocida del doctor José Francisco Peña Gómez, primero la gente. La Fuerza del Pueblo no entiende que Luis Abinader está tomando en cuenta primero a la gente. De manera particular y con muchísimo respeto al señor presidente de la República, estoy de acuerdo con esa opinión. ¿Por qué?
porque ahora el problema básico de nuestro país es, primero, la salud de los dominicanos. En eso pienso que ha fracasado el gobierno porque hemos comprado vacunas por casi 100 millones de dólares y la primera no ha llegado. Si no es por la solidaridad del gobierno chino, no tuviéramos nada. Segundo, se han perdido de manera, dicen los sindicatos del área laboral, casi medio millón de empleos formales se han perdido. No he visto ningún plan del gobierno para recuperar esos empleos. Los planes sociales, fase 1, fase 2, quédate en casa, come aquí, etcétera, tampoco veo un plan para el gobierno mantenerlos. Y eso lo pidió el presidente Fernández en su discurso el domingo pasado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La importancia de la gente. Lamentablemente, no es una ocasión para un gobernante hablar de planes de desarrollo. Jamás la Fuerza del Pueblo estaría en desacuerdo con proyectos de infraestructura que vayan en beneficio del desarrollo del país, jamás. Pero hay que tener claro, si usted tiene una cantidad de dinero, de recursos disponibles para un proyecto de infraestructura y usted tiene gente pasando hambre, siempre debe ser la gente que está pasando hambre o la gente que esté en calamidades de salud. Primero la gente, después lo otro. Muy bien, muy bien. Ingeniero, qué manera de concluir su participación. Al parecer, lo que dice un amigo mío, que usted se está volviendo un pico de oro, yo creo que no se está volviendo y eso está consumado para mí, ¿eh? Bueno, sencillamente tratamos de comunicar lo que discutimos en nuestro partido. Nuestro partido es un foro permanente de debate de ideas que tiene grandes líderes y grandes compañeros y compañeras que semanalmente, diariamente, compartimos las inquietudes del país y un partido político debe ser el instrumento de apoyo, de desarrollo y de solidaridad de una nación, sobre todo en momentos como este. Tenemos el líder que más ha sacado a nuestro país de grandes crisis, tenemos otros compañeros que le acompañan, le han acompañado y le hemos acompañado en situaciones de poder y de no poder para defender nuestra democracia y defender nuestra Constitución. A eso estamos abocados en la Fuerza del Pueblo. Y gracias, siempre agradecido, Robert, de ti, de tus espacios, donde quiera que has estado siempre, con muchísimo cariño y respeto, permite que la Fuerza del Pueblo exprese de manera humilde y modesta nuestros aportes a la sociedad dominicana. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, por esta participación, ¿eh?